un circuito, como no lo podemos ver en el pin número 13 de esta luz, porque lo cambiamos para el 8, entonces hice este circuito para que ustedes puedan verlo. Lo que tenemos es que ponerlo en el pin 8 aquí, y ustedes ven ahí que la programación de 100 milisegundos está funcionando, y lo que tenemos que cambiar aquí es solamente cambiar a 1000. Cambiamos a 1000 aquí y cambiamos a 1000 aquí. Volvemos a bajar el programa y ya ustedes ven que la luz empezó a alumbrar con más demora. Muy bien, como podemos ver aquí, vemos que la luz del comando 13 está pestañeando porque tiene un programa anterior grabado. Ahora cuando hagamos otro programa, ese programa cambia. Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Los que quieran utilizar este sistema de procesadores electrónicos, pues lo mejor es comprarse un kit como este, donde vienen todas estas piezas para realizar diferentes trabajos con el Arduino que viene aquí. Aquí usamos el pin número 13 para poder ver la programación que estamos haciendo por aquí, por el bombillo que está conectado al pin número 13. Pero en el video número 85 usamos el pin 8. Entonces eso no es ningún problema. Aquí lo único que hay que hacer es, se cambia aquí por el número 8, cambiamos aquí por el número 8 y cambiamos aquí por el número 8. Damos a descargar, nos da un error, y es que tenemos aquí una I, disculpen, es una E. Volvemos a descargar otra vez y ya cogió el programa, pero no podemos ver la luz aquí pestañeando cada 100 milisegundos, porque ya no está en el pin 13, está en el pin número 8 más abajo, que eso lo vamos a ver en próximos videos. Bien, he querido aquí rapidito hacerle un circuito, como no lo podemos ver en el pin número 13 de esta luz, porque lo cambiamos para el 8, entonces hice este circuito para que ustedes puedan verlo. Lo que tenemos es que ponerlo en el pin 8 aquí, y ustedes ven ahí que la programación de 100 milisegundos está funcionando. Entonces ahora vamos a ver la de 1000 milisegundos. Para cambiar a 1000 milisegundos, pues dejamos el mismo pin porque está recibiendo la salida por el pin 8, y lo que tenemos que cambiar aquí es solamente cambiar a 1000. Cambiamos a 1000 aquí y cambiamos a 1000 aquí. Volvemos a bajar el programa. Está bien, no hay nada rojo aquí, y ya ustedes ven que la luz empezó a alumbrar con más demora porque aquí ya ahora le hemos puesto 1000. En el próximo video vamos a estar hablando de variables que nos evita esto de estar cambiando este número aquí, que van puestas arriba de Voice Setup, y solo cambiando arriba pues se cambian todas. Pero bueno, ya eso será otro video. No se olviden suscribirse al canal La Consulta Eléctrica Mando Tauriajo para más contenido. Muy bien, como podemos ver aquí, vemos que la luz del comando 13, esta que está aquí, está pestañeando porque tiene un programa anterior grabado. Ahora cuando hagamos otro programa, ese programa cambia. Entonces vamos a bajar el programa. Aquí tenemos el software de Arduino. Aquí tenemos otra cosa, pero cuando vamos a hacer programas debemos venir aquí a File, vamos a ejemplos básicos y vamos a Bare Minimum, y vamos a trabajar en Bare Minimum. Se abre otra ventana que ya no va a ser esta,
cerramos esta y vamos a trabajar aquí. Aquí debemos chequear que aquí nos está diciendo que no hay ninguna placa Arduino conectada. Entonces para conectarla debemos ir a Tools, vamos a Board, o sea la placa. Aquí escogemos la placa, en este caso yo estoy usando un Arduino 1, marco Arduino 1 y ya aquí abajo me aparece Arduino 1, pero me está diciendo que no está conectado. Entonces para conectarlo tenemos que volver a Tools, ir a puerto y vemos aquí que dice comando 3 Arduino 1, cliqueamos ahí y entonces ahora podemos ver que aquí dice Arduino 1 en el comando número 3, o sea ya está conectado. Ahora lo que tenemos que es poner nuestra primera programación. Aquí si vemos dice Void Setup. El Void Setup es donde ponemos el pin con el cual vamos a estar trabajando, y a través de ese pin se va a enviar la señal de todo el programa que escribamos aquí en Void Loop. O sea, nuestro programa que va a ir a efectuarse a través del pin que pongamos aquí, va a estar escrito aquí. Aquí escribimos el programa, y ese programa se efectúa a través del pin que pongamos aquí. Entonces comenzamos poniendo aquí en minúscula pin y la segunda letra mode empieza con mayúscula y sigue con minúscula. Si cuando pongamos paréntesis pone rojo, está correcto. ¿Qué pin vamos a utilizar? El pin número 13. Ponemos una coma. ¿Y para qué lo vamos a usar el pin 13? Es para enviar una señal fuera. Arduino va a mandar una señal para encender y apagar la luz. Por lo tanto, en vez de ser input, es en mayúscula output. Cerramos paréntesis y finalizamos con punto y coma. Ya aquí no vamos a poner más ningún pin porque estamos trabajando con uno solo. Si fuéramos a trabajar con más pines, pues siguiéramos escribiendo más pines aquí, los que fueran, pero en este caso vamos a usar uno solo. Ahora vamos a trabajar en el programa que queremos, o mejor dicho, cómo queremos que se enciendan y apaguen las luces. Muy bien, para escribir nuestro programa, pues aquí tenemos que escribir digital write, y el write tiene que empezar con una mayúscula. Cerramos paréntesis, está rojo, perfecto. ¿Qué comando vamos a usar? De los dos parámetros que se ponen en digital write, el 13, coma. ¿Para qué lo vamos a usar? Es para encender. Cuando en esta programación high, disculpen, en mayúscula, high en inglés quiere decir alto, en la programación quiere decir encender. Entonces por ese pin vamos a encender la luz, finalizamos con una coma y la luz se va a apagar. Entonces digital write, abrimos paréntesis, el mismo pin número 13, ponemos coma. ¿Para qué queremos usar ese pin? Pues ese pin lo queremos usar para apagar. En inglés se usa para apagar la palabra low, que significa bajo. Cerramos paréntesis y ponemos una coma. Aquí vamos a bajar ahora el programa. Si no sale nada rojo aquí, bajó bien. En esa situación, ahí la luz está encendiendo y apagando, pero es a tanta velocidad que no está posible alcanzarlo con la vista. Entonces hay que poner una demora entre el tiempo de encender y el tiempo de apagar. O sea, vamos a mantenerlo encendido. Aquí se mide en milisegundos y debemos escribir la palabra delay. Hablemos
paréntesis y le ponemos el tiempo, que van a ser 100 milisegundos. Cerramos y ponemos punto y coma. Ese es el tiempo que va a demorar la luz encendida. Ahora vamos a poner el tiempo que va a demorar la luz apagada. Ponemos un delay también. Abrimos paréntesis de 100, cerramos, punto y coma. Y si todo está bien, pues abajo volverá a salir perfecto. Salió todo, no salió ningún letrero rojo. Quiere decir que el programa funcionó, y lo podemos ver aquí que la luz conectada al pin 13 está apagando y encendiendo cada 100 milisegundos. Ahora, eso mismo que está haciendo la luz ahí se lo vamos a aplicar al circuito eléctrico en el que estamos trabajando, y la luz encenderá en ese mismo intervalo de tiempo. Bien, ahora venimos para poner el nuevo programa a 1000 milisegundos. Vemos que está el programa de 100 milisegundos. Nos damos cuenta aquí que el Arduino lo captó y lo conectó inmediatamente cuando lo conectamos. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí, no tenemos que volver a hacerlo, es cambiar los parámetros estos de aquí. En vez de había 100, vamos a poner 1000. Disculpen, vamos a poner 1000 y aquí vamos a poner 1000 y bajamos el programa de nuevo. Ya ven aquí como pestañó, quiere decir que ya le bajó el programa, y podemos ver aquí que la luz está demorando un segundo más que en la primera programación. Entonces esta programación también se la vamos a aplicar al circuito. Me gusta. Vamos a estar haciendo mucho más circuitos con estos dispositivos electrónicos, estos ordenadores, y se van a alegrar de todo lo que van a aprender, porque va a ser largo e interesante. Espero que el video les haya servido de algo, que le saquen provecho. No se olviden aquí, denle like, suscríbanse y denle la campanita para que estén informados de todo lo que viene atrás ahora, que estén viendo lo que quiere que estén, y que Dios los bendiga. Va a ser ir al browser aquí, y aquí vemos que nos dice aquí el website de Arduino. Como bien, sí, aquí tenemos el website también de Arduino, pero ya aquí cargar. Cuando estamos aquí, vamos a ver que aquí Windows 10, viendo que si queremos, viendo aquí arriba a la derecha, bueno, ya se ha descargado la computadora. Bueno, aquí empezar a placa ninguna conectada, o sea, no hay ningún Arduino conectado. Que en la que vamos a trabajar, cerramos esta, mi Arduino es el Arduino 1, pero que no está conectado, pero todavía dice aquí, esta lucecita hasta el 13, esta es la luz, dos luces también que no debemos preocuparnos por ella. Aquí comienza también con una llave abierta, otra llave se quiere llenar, todo es de coma. Entonces, ¿qué debemos poner? Ponemos con mayúscula en los Arduinos, a un circuito para hacia adentro es input, que en inglés es efecto. Entonces, aquí que tenemos que poner que este LED número 13. Número 13 va a alumbrar esta línea. Disculpen, mayúscula se encienda por el número 3, y como 13, ahora cuando yo baje el programa, esa luz se es conectada. Si queremos que esa va al programa, y verán que la luz será apagada. Luego se apagar, pues cerramos paréntesis y bajar el programa. Está bien. Se fija, ella está encendiendo y apagado, que no hay tiempo
el cuarterramos, que en inglés quiere decir, vieron aquí, recibió el tiempo de que la luz está encendida, no apaga. Nos a programa y si se fija en muchos segundos, o sea, la décima paso. En medio a los dos, nos vamos a darle a bajar y a vida y apagada. Y enciende y apaga. Entonces, vamos. Y aquí también otro delay.